Esta reunión Zoom, ¿cuánto dura? A ver, ya. Ahí ya estamos transmitiendo. Ahí ya estamos saliendo en vivo. Esta reunión Zoom, ¿cuánto dura? No hay límite. Bueno, a ver, ya. Ahí ya estamos transmitiendo. Ahí estamos en vivo. Estamos saliendo en vivo. Ahí está, ya está la gente escuchándonos, Peca. Dale, te presento muy... Un segundito, ahí te lo voy a compartir. En tu muro. Bien, bueno, acá estamos. Bueno, ya hay gente viéndonos ahí, así es que... Voy a hacer una presentación de nuevo, así queda grabado, Oscar, porque me interesa que quede grabado. Si me permitís, disculpa, pero voy a leer. Todo tuyo. Ahí bueno. Ya lo compartí en tu muro, así es que ya está la gente viéndonos, estamos en vivo. Bueno, buenas noches y disculpen todas estas improlijidades propias de dos médicos que no manejan mucho la tecnología. Especialmente yo. Estamos por presentar a un amigo, un colega, un gran médico de Córdoba y yo creo que también del país, el doctor Oscar Atienza, que además de ser un gran amigo, es un gran profesional y un enorme ser humano. Voy a leer simplemente un currículum resumido, porque es larguísimo el currículum de él. Es doctor en medicina, autor de más de 100 trabajos de investigación, autor de más de 100 trabajos de extensión universitaria, de 70 publicaciones de trabajos científicos, 25 premios en eventos científicos locales, nacionales, internacionales, premios en la investigación en España, Francia, Bélgica, Chile, director de proyectos de investigación y extensión universitaria, evaluador del Ministerio de Educación de la Nación, Secretaría de Política Universitaria, Programa de Voluntariado Universitario, docente en medicina, tanto en grado como en posgrado. Además, bueno, en magíster en Administración en Servicios de Salud, magíster en Salud Pública, bueno, tiene un montonazo de títulos que sería larguísimo poder resumir. Me ha dado un currículum resumido, pero fundamentalmente lo que quiero contarles del doctor Atienza, que hace más de 3 meses quizás, después me va a corregir Oscar, comenzó esta pandemia, el doc con una paciencia artesanal realmente digna de admiración, se dedicó, utilizó toda su sabiduría para las 23, conectarse primero con 200, 300, 400 personas y comentarles, bueno, su visión profesional y humana de esta pandemia, y luego de ello se fueron sumando más y más y más y más y más, hasta que llegaron a 7.000 personas. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó este milagro de que la gente lo siguiera al doctor Atienza? Además de ponerse pulóveres naranja por ahí que le queda muy bonito, sencillamente la gente quería y quiere siempre que se les diga la verdad. Y Oscar fue pronosticando cada uno de los acontecimientos que iban pasando o que iban a pasar en esta pandemia. Porque es adivino, no, simplemente por los conocimientos científicos que requiere una pandemia para poder ser manejada, y por los eventos que él venía que no se estaban haciendo del todo bien. Por lo tanto, él se convirtió en guía de muchos, ya que tanto sus mensajes y sus enseñanzas tenían, además de la prudencia necesaria para no generar pánico, una exactitud realmente casi quirúrgica para dar en el blanco. Y bueno,
Eso lo fue valorando la gente, y todas las noches, salvo los sábados, cuestión que yo no podría hacer, realmente te admiro en eso, Oscar, te admiro por tantas cosas, pero te admiro también por eso, por la persistencia. Todas las noches de 23 a 24, él va transmitiendo y va diciendo algunas verdades que no salen en los medios oficiales, porque me parece que no nos cuentan toda la verdad. Y bueno, yo quisiera darle la palabra a él, que es la persona más importante de esto. Y primero pediría que en forma, no vamos a pedir de qué es el coronavirus, de cómo se transmite, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Pero a mí me gustaría que hicieras un breve diagnóstico de situación nacional primero, o si querés hacer un diagnóstico de situación mundial, luego nacional, y un diagnóstico de situación provincial. Bien, bueno, gracias Peca por la presentación, pero estar acá con vos, la verdad que es un honor. Acá la eminencia sos vos, sos un grande, un grande. La verdad que si no hubieras estado vos desde el principio, desde hace 90 días, esto no sé si hubiera llegado a esta instancia. La verdad que hemos hablado muchísimo y uno a veces se siente en esto solo porque tal como lo entendimos al principio cuando arrancamos, entendíamos que iba a estar faltando la información oficial, o digamos, la verdadera información. Entendíamos que transmitir el concepto médico, las definiciones médicas son complicadas. Cuando los médicos salimos a hablar en los medios, la verdad que no mucha gente entiende. Entonces yo entendía que iba a hacer falta alguien ahí traduciendo un poco la terminología. Y que vos estuvieras ahí al principio, la verdad que ha sido fantástico porque ayudó a que esto se sostenga. Si no hubieras estado ahí, yo te puedo asegurar que ya capaz que a esta altura no estaría acá. Así que ha sido un enorme apoyo que estés ahí y la verdad que la gente nos puede ver compartir acá y seguramente a partir de la solución de estos problemas técnicos vamos a salir un poco más seguido. Así es que nada, agradecerte que siempre hayas estado ahí, cada vez que uno levante el teléfono, mensajitos, los consejos, las opiniones, la verdad que sos un grande y la gente te reconoce así y ojalá tuviéramos muchísimos médicos como vos en el medio. Yo te agradezco la presentación, muchísimo. La verdad es que uno se dedica a este tema de la salud pública, creo que adoramos la salud pública. No he encontrado mucha gente que ame, que le guste la salud pública como vos, que tengamos un feeling y que intentemos defender esto que está pasando a nivel local, que es muy gravísimo. Es realmente grave. Y a nivel mundial es tremendo lo que viene pasando. Si analizás bien o pensás bien a nivel mundial qué viene pasando, y bueno, hemos tenido entre ayer y hoy los 2 días de mayor cantidad de contagios por coronavirus en el mundo. Es decir, que esto lejos de estar cediendo, lejos de estar pasando, no ha llegado a su pico máximo. Es decir, el gran problema que tenemos con el coronavirus es que a nivel mundial, ayer se han registrado 150.000 nuevos contagios, infectados. Es decir, que aparentemente esto no está cediendo, sigue aumentando y bueno, es de preocupación. Hoy nos hemos enterado que, por ejemplo, en Italia hay un pueblo en donde hubo un rebrote, en Alemania pasa lo mismo, un rebrote, vuelven a surgir nuevamente los casos. Eso a nivel mundial, a nivel más latinoamericano, es donde en este momento se está centrando la cantidad, la producción de los nuevos casos, ¿no? A expensas de prácticamente, te diría que 4 países. Uno, Estados Unidos, el otro es Brasil, digamos, entre ellos dos, concentran el 40% de los infectados del mundo y de los muertos del mundo. Fíjate la gravedad, ¿no? Que 2 países en el mundo concentren el 40% de la masa del total de infectados
y del total de muertos. Y otros países que han comenzado a colaborar en la producción de nuevos infectados y nuevos muertos son Chile y Perú, que se han acelerado en estos días y han empezado a producir muchísimos muertos. De modo que uno va analizando ahí a nivel americano, digamos, a nivel mundial, después a nivel americano, y llegamos a nivel de la Argentina, con 90 y algo de días ya de cuarentena, con la gente un poco, creo que está, yo no diría que agotada, yo no diría que está cansada de esta cuarentena. Yo creo que la gente entiende bien lo que es la cuarentena, simplemente que está siendo bombardeada mediáticamente para tratar de romperla, porque pareciera ser que hay algunos a los que no les interesa que a la Argentina le vaya bien. Uno ve constantemente ese bombardeo mediático anti-cuarentena tratando de romperlo y preocupa, porque escuchaba hoy un par de encuestas que largaban y decían que la cuarentena en general tiene una aprobación del 85%. Pero eso parece que políticamente a algunos no les sirve, entonces la cuarentena está siendo bombardeada. Y no es un hecho netamente argentino, digamos, ha pasado en otros países que no han logrado resistir ese bombardeo anti-cuarentena, porque seamos claros, hay mucha gente a la que le interesa que el gobierno caiga a pedazos. Digo, en España, por ejemplo, fue una batalla campal entre el oficialismo y la oposición para ver el oficialismo si sostenía la cuarentena y la oposición para destruirla. Y así ha sido en la mayor parte de los países y la Argentina no es la excepción. Lo único que se han encontrado acá con la gente bastante a favor de la cuarentena, con algunos gobernantes que produjeron algún tipo de relax y de poco apoyo hacia la cuarentena. Entonces hemos notado que en algunos sectores como Cava, como Córdoba, se ha relajado prácticamente la cuarentena, no hay ningún tipo de control oficial, la gente circula normalmente y tenemos ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el principal foco, te diría que en Argentina, no voy a decir a nivel latinoamericano, está en tercer lugar, cuarto lugar el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ahí tenemos sí, un problema serio, bastante serio con este tema de la cuarentena. Yo creo que la gente lo apoya, me parece que hay alguna adherencia de la gente con algunas cuestiones que no logra entender sobre para qué la cuarentena me sirve, no me sirve, tantos días. Me ponen el relojito, el numerito siempre en los noticieros cuando inician 96 días de cuarentena, como intentando hartar a la gente. Entonces, ahí es donde tenemos que aparecer, Peca, y explicarle a la gente que la cuarentena es la única herramienta que tenemos, que no hay otra, no hay otra. Así, bueno, esa es una pequeña introducción así de un eje a nivel mundo, latinoamericano y argentino. Una pequeña introducción. A mí me gustaría ahí pararme en un punto, porque, bueno, parece ser como una cuestión ideológica que, bueno, el mismo sistema de salud que todo el neoliberalismo destruyó, porque para ellos la salud es un gasto, no una inversión. Ahora es el que propone esta falsa, para mí, dicotomía o falsa antinomia entre economía y salud, promoviendo así como un darwinismo social o como una ley de Malthus. Bueno, a ver, si se tienen que morir los viejos, que se mueran tal cantidad de viejos, y bueno, quedaremos los más aptos, y no se puede estar tanto tiempo encerrado. ¿Vos cuál sería tu mensaje hacia esa gente que dice, bueno, que se infecten los que se tengan que infectar, porque si no, la economía se nos va a ir al diablo, y creo que, bueno, que vos como yo sabemos
que eso está archidemostrado, que el PBI disminuyó, no solo que hubieron muchos muertos en los lugares, sino que disminuyó. Pero yo quisiera que ampliaras este concepto, que lo estoy tratando muy superficialmente yo. Mira, el concepto es claro el que vos estás planteando, el darwinismo social. Es la supervivencia del más apto. Eso es lo que están planteando algunas personas cuando te dicen vamos hacia un esquema de inmunidad del rebaño, que le llaman. Es decir, que el 60-70%, que estos son los dos modelos que planteó Angela Merkel y Boris Johnson en un principio. Angela Merkel le dijo, bueno, el 60-70% de la gente se tendrá que infectar. Boris Johnson dijo lo mismo, no vamos a hacer nada, vamos a dejar que la gente circule, que el virus circule. Y el primero en caer fue él. A partir de allí, Inglaterra cambió un poco de ritmo. Parece que no le interesó mucho lo del darwinismo social. Esto de la superación o que supere este obstáculo a aquel grupo de personas que esté mejor preparada biológicamente, que es lo que se está planteando, lo han planteado en Estados Unidos claramente. Si se tienen que morir los más débiles y que se mueran. Incluso en Estados Unidos plantearon que algunos lo iban a hacer de un modo patriótico, se iban a enfrentar al virus, morirse, que mueran los que tengan que morir y a partir de allí va a sobrevivir la especie humana. Digo, pero el darwinismo social es algo que ya lo tenemos que ir abandonando, porque no es una opción esa. Desde hace 3.500 años que la humanidad sobrevive con cuarentena. Esto lo practicó desde hace ya muchísimo tiempo. Y no son caminos fáciles, porque esto no es una dicotomía entre salud o economía. Esto es salud. No existe la salud, salvemos la salud y la economía. Porque los países que intentaron defender la economía cayeron de rodillas. No hay forma, digamos, tenés Brasil, Estados Unidos concentran entre los dos el 40% de los muertos y los infectados a nivel mundial. Además tienen, Estados Unidos ha estado 30 días en llamas. Nunca les había pasado que les saquearan los supermercados, les saquearon los supermercados. Está Donald Trump asistiendo a la gente con bolsones de comida. Es decir, que tuvieron que ir hacia un modelo de asistencia de parte del Estado porque se les desmoronó todo. Se hablan de 40 millones de desempleos en Estados Unidos. Estados Unidos tenía una caída del Producto Bruto Interno de casi 11.5 puntos del PBI. Inglaterra, España e Italia han perdido casi 14 puntos del PBI a esta altura. Es decir, que ese camino, el de que prevalezca la economía, salvemos la economía, parece que no lo salvó, le generó a Estados Unidos 40 millones de desempleos, 2 millones de empresas que cerraron. Digo, no fue, y además de todo eso, Estados Unidos tiene 2 millones de infectados con casi 150.000 muertos. Es decir, que parece que ese camino no era la opción, no debía ser la opción. La tenés a la Argentina en contraposición con una caída del PBI a esta altura, al día de hoy, de 2.5. Se prevé a futuro, cuando nos pase por encima el coronavirus, que todavía falta un poco, una caída de 9 puntos. Comparado contra 14 de España, Italia e Inglaterra, la verdad que nos fue bastante bien por el camino de la salud, porque a esta altura tenemos 1.000 y algo de muertos, que son una locura, pero a esta altura la Argentina debería tener, por el camino que eligió Estados Unidos, Brasil, deberíamos tener no menos de entre 15 y 20.000 muertos. Así es que no hay una dicotomía salud, es salud, cuidemos la salud, no hay otra. Ahora, es claramente entonces una falacia ad hominem para los que entiendan ese término, o sea, es una antinomia falsa, y está simplemente... a ver, para crear la nueva normalidad de la vieja normalidad que ya proponía la derecha, a ver, porque tampoco es cierto que este virus ataque a todos por igual, porque ya tenemos en la Villa 31, en donde no tenían agua, o en una favela, por ejemplo, de San Pablo, Brasil,
en donde la mortalidad que ha producido este corona ha llegado casi al 60%, y en un lugar de clase media donde el 2%. Vos y yo sabemos que la mortalidad ha variado muchísimo, que habitualmente la mortalidad de este es baja, desde 3 al 5%, pero en España, cuando se vieron saturados, llegó al 13,5%, o sea, una mortalidad altísima, igual que en Inglaterra, a pesar de tener unos mejores sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Y vos fíjate que este muchacho Boris se dio la paradoja que quería privatizar uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, lo quería privatizar, y además terminó siendo atendido, bueno, esto lo cuento medio como anécdota, pero tiene mucho que ver para que empecemos a repensar el futuro. Terminó siendo atendido por un enfermero portugués y una enfermera neozelandesa, los mismos que él quería sacar de su país, que no quería dejar entrar. Entonces, estas dicotomías y estas graves inequidades que nos provoca el neoliberalismo, yo creo que se han visto desnudadas por esta pandemia, que ha venido a mostrar que no era tan buena la salud, por ejemplo, que brindaba Estados Unidos, que tenía más de 50 millones de personas sin cobertura de salud, y que esta antinomia es realmente falsa. Ahora, ¿vos qué le dirías a la persona que está cansada de la cuarentena y que dice, bueno, pero ¿hay alguna otra manera de salir? Doctora Atienza, ¿hasta cuándo? Me pongo en abogado del diablo, yo más o menos sé la respuesta, pero me gustaría que vos, que sos un poquito más sabio que yo en esto, le dieras una respuesta. ¿Hasta cuándo la cuarentena, doctor? Porque yo el bicho no lo vi. Y en mi cuadra nadie tuvo. Entonces, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta cuarentena, doctora Atienza? Mira, primero comparto absolutamente todo lo que acaba de plantear del neoliberalismo, que estaba desarticulando los sistemas de salud del mundo, ¿no? Italia, el gran problema que tuvo Italia es porque en los últimos 7 años hizo un recorte a nivel de salud de casi 40.000 millones de euros. Perdió 40.000 puestos de trabajo en el sector salud. Y se dieron cuenta ahora. España estaba en el mismo camino. Francia igual en el mismo camino. Tal es así que Macron lo primero que dijo a pocos días de haber iniciado la pandemia es: nos equivocamos en los recortes que estábamos haciendo al sistema de salud. Vamos a revertir esa situación. Es decir, que esa mirada... Estamos hablando de un gobierno de derecha que dijo no. De extrema derecha. Macron es extrema derecha, sin embargo lo entendió y dijo: vamos a revertir la situación porque estaba en camino a una privatización de todo el sistema de salud. Cambiaron ese enfoque y hoy, bueno, España e Italia ambos han casi nacionalizado algunas clínicas y sanatorios privados que estaban por quebrar producto de la pandemia y han tomado el control. No se sabe hasta cuándo, pero hoy el Estado los está manejando. Sobre el tema de la pobreza, mira, los pobres siempre, aparte de ser pobres, se tienen que bancar todas estas pandemias, estas epidemias. Vos pensás que, por ejemplo, en Estados Unidos, de cada 7 personas que mueren, 6 son negras o latinoamericanas. En Brasil, la mayor parte de la gente que muere son gente que está en las favelas. En la Argentina, donde la gente que mayor muertos puso en esta pandemia fueron de Villa 31, la 11-14, digamos. De ahí salieron la mayor parte de los muertes. Siempre gente pobre, gente castigada, gente postergada. Por eso cuando me dicen que la gente va a morir de hambre, digo, qué bueno que nos estemos ocupando hoy en día de la gente que muere de hambre, porque normalmente se los trata de vago, de planero, de choriplanero, un montón de frases o de términos despectivos para poder calificarlos de algún modo. Pero a esa gente hay que empezar a sacarlos de esa pobreza, porque aparte de vivir en la miseria, en la pobreza, son los más castigados por este tipo de situación. Y son los que van a
tardar más tiempo en recuperarse, porque cuando esta pandemia termine, vos y yo, que estamos más o menos bien, tenemos un título, tenemos trabajo, nos vamos a recuperar medianamente rápido. La gente pobre va a ser la última en salir de esto. Y ahí te empiezo a responder lo que me habías preguntado, digo, ¿hasta cuándo? Y hasta que sea necesario. Esta pandemia no tiene fin. Yo entiendo que hoy el presidente Fernández iba a salir en una... iba a anunciar, porque mañana termina los 21 días estos de cuarentena que establecieron, y se habla de un último, se dice así, un último esfuerzo por 15 días más. Eso instaló o intentó instalar la prensa hoy. Yo le diría al presidente Fernández que en su nueva resolución ponga hasta que la pandemia deje de ser pandemia, porque no hay un momento en el que salgamos. No tenemos la receta de decir, a ver, el 10 de agosto, el 10 de septiembre, se termina esta pandemia. No, yo creo que en esa época, agosto y septiembre, va a empezar a bajar la cantidad de casos por una cuestión estacional, pero más que estacional, por ahí de una buena cuarentena que se está haciendo y que está funcionando. Eso ha ayudado un poquito con el clima. Yo creo que por allá, por agosto, septiembre, van a disminuir los casos. Pero no hay que bajar los brazos, porque esta pandemia no se va a terminar hasta que no esté la vacuna, hasta que la gente no tenga la vacuna y no tenga los anticuerpos. Hasta ese momento vamos a estar peleándola con, como dije el otro día en algún medio por ahí, apretando el acelerador una vez y 3 veces el freno. Así es como funciona esta pandemia. Así funcionan las pandemias, digo. En la historia, por allá por el 1346, cuando surgió la peste negra, la gente estaba hasta 5 años recluida en sus pueblos. No va a pasar eso ahora, porque tenemos la herramienta esta de la vacuna que ya está prácticamente lista. Hay 3 o 4 grupos que ya la han producido, la tienen lista, la empiezan a probar y se dicen que en el mes de septiembre empiezan los procesos de producción. Pero para producir 8.500 millones de dosis van a necesitar un buen tiempo. Así es que yo creo que hay que armar un plan y decirle a la gente, mire, no, esto no es por 15 días, esto es hasta que termine. Las pandemias son así, uno no le puede fijar el tiempo. El virus circula, da vuelta y nos tenemos que ir habituando y a tratar de ir esquivándolo de algún modo. No sé si fui pesimista, No, pero es la realidad. no, yo creo que sí. Ahora hay otros ciertos de grupo y después al final de la charla te quiero leer todo un comunicado que ha sacado, una vez lo has leído, los científicos del CONICET, que me parecen que está muy bueno. Bueno, toda esta gente que hace mucho tiempo que nos viene planteando de que estamos siendo muy agresivos con el medio ambiente, que tenemos un modelo extractivista, de la industrialización, de que realmente estamos en el consumismo de un capitalismo salvaje, si no tendríamos que volver a la sabiduría de los pueblos afrodescendientes o indígenas, que realmente tenían una soberanía alimentaria, sino regresar a una verdadera soberanía alimentaria, porque hay pueblos que ni siquiera la manejaban. Como vos decís, el hambre ya existía antes de la pandemia y esto ha venido a agravar. ¿Qué grado de importancia le ves al desencadenamiento de esta pandemia con lo que el hombre ha hecho con el medio ambiente en general? Mira, es clarísimo el ejemplo. ¿Cómo surge el coronavirus? Se lo venía viendo, es decir, ya habían algunos modelos que se estaban aplicando y se hacían algunos análisis de escenario. De hecho, uno de esos análisis de escenario, que fue el año pasado, en el mes de octubre, en el que participó Bill Gates, su fundación y otras 130 organizaciones más, eran modelados de escenarios de pandemia. ¿Por qué? Porque el ser humano ha crecido tanto, la humanidad está consumiendo tanto los recursos del mundo, los está devastando a un ritmo tan acelerado
que va a empezar a producir pandemias cada 4 o 5 años. ¿Por qué? Por la convivencia demasiado cercana del hombre y los animales. Hoy en día, el ser humano ha empezado a comer animales que antes no comía. En ese camino se empieza a contactar con nuevos virus, ¿sí? Y esos virus, de tanto tiempo estar en contacto con el hombre, en algún momento producen una mutación y lo terminan infectando. Es lo que pasó en el mercado de Wuhan. En el mercado de Wuhan había una mujer que llevaba 2 años con resfríos, con síntomas así gripales, con moco, 2 años, y ella manipulaba una serie de mariscos nuevos que no eran que la humanidad los come hace 3.000 años. Hay animales con los que hay en esos mercados, están en contacto permanente y constante las personas, y todos esos animalitos, todos esos seres vivos que están ahí, todos tienen sus bacterias, sus virus encima, como los tenemos nosotros. Nosotros tenemos muchísimos virus encima, pero ya están adaptados a nosotros. Bacterias, tenemos muchas, convivimos con bacterias. Es hasta que dio ese paso, ese coronavirus, y se sabía que era uno de los coronavirus el que iba a producir la próxima pandemia, porque es uno de los virus que mayor tendencia a la mutación y a la adaptabilidad del ser humano tiene. Lo único que lo habían pensado por el lado de Brasil, porque Brasil ha sido uno de los países que mayor deforestación tuvo y mayor destrucción de su parque natural tuvo. Entonces, la simulación que hicieron, la hicieron y pensaban que iba a surgir a partir de las favelas de Brasil. Ese amontonamiento de gente que se da ahí es por destrucción de toda la parte amazónica que se viene destruyendo y que lo hace el capitalismo a paso agigantado. Entonces se pensó que iba a surgir de allí, de Brasil, este nuevo virus. Surgió del otro lado, de China, en donde también están teniendo el capitalismo está teniendo un avance terrible y una depredación terrible sobre los mares y las tierras, y hace que mueva de lugar uno a algunos de estos patógenos que empiecen a tener contacto con el ser humano y en algún momento ese bichito jodido, como dijo nuestro gobernador, se nos subió encima y nos jodió. Así que es un producto exacto del capitalismo, esto de la devastación del mundo, ¿no? Porque la verdad que cada vez estamos peor. Hablando, no sé si terminaste ahí, hablando de este capitalismo y de esta cuestión de que hay mucha gente, muchos periodistas que algunos poco serios, otros un poquito más serios, pero esta cuestión de decir, bueno, a mí me están coartando la libertad individual y yo no puedo hacer lo que tengo ganas de hacer. Y bueno, hay ejemplos en el mundo, qué sé yo, en los países asiáticos, se sabe que Corea, Singapur, Taiwán o China, bueno, metieron mano dura a la gente que no cumplía las restricciones. Pero también tenemos un Vietnam que tiene una gran frontera con China. Sin embargo, ahí no tuvieron que salir con mano dura, porque la gente en sí misma entendió que realmente se tenía que cuidar y la única manera de cuidarse era la cuarentena. ¿Vos qué pensarías o cómo harías para hacer comprender a la gente? ¿Realmente pensás que hay un grave problema de desinformación? ¿Qué pensás de por qué la gente no quiere acatar las normas? ¿Por qué hay tantos detenidos, por ejemplo, acá en Córdoba? ¿Cuál sería tu propuesta? Vos conocés perfectamente cuál es la mía y que se le he pasado al señor ministro, ¿no? Pero a mí me gustaría saber tu opinión de cuál sería tu propuesta para que esto pudiera ser algo más natural,
para que uno pensara más en el otro y para que no tener que salir con palos o con la gendarmería o deteniendo gente o para que un cordobés no se vaya a Mar del Plata a visitar a la novia. ¿Cuál es tu pensamiento acerca de eso? Mira, esto no es un problema de libertades, de libertades personales, ¿sí? De hecho, está regido, está en el Código Penal, digo, esta posibilidad está ahí, así que no hay un problema de violación de las libertades personales. Acá lo que hay es un problema de salud colectiva. Es otro paradigma. ¿Cómo funciona el sistema de salud colectiva? Y que lo entendieron perfectamente los vietnamitas, la gente de Corea del Sur, la gente de Singapur. Ellos ven el bien comunitario por encima del individual. Es decir, le dan prevalencia a la salud de la población por encima de la individual. Es decir, que si en algún momento ellos tienen que hacer un sacrificio personal en pos de la salud colectiva, lo hacen y lo entienden perfectamente. Por eso es que tanto en China, Singapur, Corea del Sur, toda esa zona que tienen otro tipo de cultura, vivieron la pandemia de un modo distinto, la lograron controlar casi culturalmente. Nosotros tenemos valores distintos. Y yo siempre le digo a los alumnos que toneladas de información cambian algunos valores dentro de la persona. Es decir, nos hace falta, a los argentinos nos hace falta toneladas de información para que no confundamos lo que es las libertades personales con la salud colectiva. Porque sería una situación parecida a la de la vacuna. En la vacuna hay una ley que obliga a que todos nos vacunemos. ¿Por qué? Porque si hay alguna porción de la población que no se vacuna, puede generar un brote de una enfermedad que termine complicando a todos. Entonces, eso es lo que hay que entender. Pero hay que empezar a bajar muchísima información. Hay que bajar toneladas de información para empezar a romper estos tabiques que tenemos en nuestra mente, este individualismo que tenemos, este planteo que hacen algunos. Yo escucho a algunos economistas, algunos periodistas que dicen, están violando mi libertad personal. No, esto es un problema de salud colectiva, es un problema de salud pública. Es decir, no lo estamos protegiendo a usted solo, tenemos que proteger a todos y para poder protegerlos a todos tenemos que proteger a uno por uno. Y cuando alguno de ellos se resiste a esa idea, no quiere, ahí tenemos el Código Penal y las leyes que hemos acordado entre todos los ciudadanos, porque ahí tenemos los marcos legales, digamos, tanto Constitución como el Código Civil, el Código Penal, son acuerdos entre los seres humanos para que podamos convivir, para que cuando uno de ellos se salga de la normal, el Código Penal lo meta dentro. Y eso es lo que ha estado pasando en la Argentina. Tenemos en Córdoba más de 40.000 denunciados penalmente, con muchos detenidos. Es decir, esa gente que se quiere salir de la normal, no, el Código Penal lo trae, porque ese es un acuerdo de todos. Así es que lo veo Ya así. no, ya no, ya nos vamos a detener un poquito más en Córdoba, pero no quiero salirme un poco de esta falsa cuestión de que dicen, bueno, yo soy apolítico, la política y la salud no tienen nada que ver. Y sí, desde Ramón Carrillo a la fecha nos dimos cuenta que una buena política en salud pública salvaba vidas, ¿cierto? Es más, creo que no hubo otro como él que hiciera un plan de salud pública y terminó pobre, muerto en el exilio y en una pobreza total. Lamentablemente esas injusticias se viven acá. Pero yo vivo, a ver, esa falsa dicotomía que vive este Estado neoliberal, porque, bueno, algunos dicen, bueno, yo soy liberal, ¿no? Y son liberales, bueno, lo leíste a Adam Smith, lo leíste a John Stuart Mill, lo leíste a John Rawls, dicen que son liberales y ni siquiera han leído, es como si un filósofo me dijera, yo no leí a Kant, ¿no? Y no tienen realmente los conceptos de liberalismo. Pero vamos a suponer que son liberales. Cuando votan un Estado minimalista, bueno, que el mercado regule todo, ¿no? Y yo quiero que el Estado no se meta con lo mío porque me compromete mis libertades individuales. Sin embargo, cuando vienen estas pandemias, son los primeros que van y le reclaman al Estado subsidios en un discurso casi hipócrita, diría yo,
son los primeros que van, los que van y le reclaman al Estado que, bueno, pobres, no están pudiendo trabajar, entonces que el Estado los subsidie. Y ahí va la pregunta. ¿Cómo relacionas este tema de la gente que dice, no, bueno, yo en política no me meto, no quiero saber nada de política, la vida es política, vos ya sabes lo que pienso yo, pero me parece que hay una falsa idea de la población de que la política es una mala cosa, una mala cuestión, y yo diría que es al revés, que no hay que mezclar la política partidaria con la política en salud. ¿Cuál es tu pensamiento, Oscar? Mira, en el primer video que hice, lo primero que aclaré, y fue ahí donde me paré, no podemos hablar de salud pública sin hablar de política pública y de política. Yo no creo en las personas apolíticas, ni siquiera en las personas apartidarias. Todos tienen su corazoncito con algún partido político o con alguna ideología política y desde ahí te miran, porque desde ahí te evalúan. Generalmente el que dice soy apolítico es bien de derecha, digamos, en la derecha está construido ese discurso. El que está en la izquierda te dice claramente yo soy zurdo, soy de izquierda, soy comunista, soy socialista, soy... El de derecha siempre te dice la apolítica, trata de huirle a la política. De hecho, tenemos 2 o 3 economistas a nivel nacional que gritan, se hacen los malos, y ellos dicen que son anarconacionalistas. Anarco quiere decir que creen en la anarquía, en el descontrol, en que cada uno de nosotros se tenga que valer por sus propios medios. Sin embargo, aparece una pandemia y los ves a todos llorando, pidiéndole al Estado que le cubra sus pérdidas, como ha pasado históricamente en la Argentina. La nacionalización de las deudas de empresas privadas para que el Estado se haga cargo. Digo, ahí no son apolíticos. Por eso la apolítica, no deberíamos hablar de apolítica, aunque muchos hablen de ese tema. Yo creo en la política, me encanta la política, hago política. Siempre digo, soy radical alfonsinista, soy bien socialista, tengo una mirada muy similar a la de Carrillo. Me enamoré de la historia de Carrillo. Carrillo era otro radical. Ramón Carrillo fue creador de Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Fue un desprendimiento del mitrismo, de lo más derechoso que tenía la UCR, era lo más a la derecha que estaba. Él junto con Homero Mansi, Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, generaron Forja, y a partir de allí generaron un grupo de intelectuales, de personas que empezaron a ver las políticas públicas de otro modo. Tal es así que cuando sube Perón al poder, sin tener esa mirada partidaria, Perón, del peronismo, convoca a un radical de Forja para que sea a cargo del Ministerio de Salud, con una mirada que atravesó todo, porque vos tenés ahí 2 partidos políticos, 2 miradas de partido político con un mismo pensamiento. Por eso es cuando lo escucho a Ricardo Alfonsín, que dice que el peronismo de izquierda, el radicalismo de izquierda se pelean por el mismo espacio ideológico. Este espacio que quiere un Estado presente, un Estado que le dé salud pública a la gente, un Estado que le dé educación a la gente, con un buen sistema de educación que nos permita a todos llegar a la universidad, formarnos en la universidad. Eso es igualdad, eso es equidad. Digamos, a partir de Carrillo se empiezan a generar la mayor parte de los hospitales públicos. Antes había un sistema de beneficencia que se llamaba, es decir, que lo manejaban un grupo de señoras de la clase alta y lo manejaban desde un punto de vista caritativo, de caridad. Es así, era como que lo que nos sobraba se lo dábamos a los pobres y tratábamos de brindarle algunas asistencias. De modo que ahí viene Carrillo, produce no solo el sistema de salud público argentino, produce tal quiebre que hace que se tenga que ir del país, se va y termina muriendo en Praga, en Brasil, termina desterrado, perseguido. Hay que leer la historia de Carrillo para entender lo que es. Culpado injustamente. Exactamente. Tenés que leer la historia de Carrillo para entender
lo que es la persecución del liberalismo hacia quienes quieren un Estado mucho más presente, que es lo que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Fíjate que hasta Estados Unidos, la derecha más grande, lo más a la derecha, está asistiendo a la gente con bolsones de comida, porque hasta ellos les saquearon los supermercados, están asistiendo a las empresas. Fíjate, acá nos enojamos porque quieren nacionalizar Vicentín. En Alemania, el 30% de Lufthansa pasó a manos de Alemania. En Italia, Alitalia pasó 100% a manos del Estado italiano. Hay una, no me sale ahora, es una aerolínea en Inglaterra, pasó lo mismo, el Estado puso la plata y la nacionalizó. En España exactamente igual, es decir, ahí aparecen los estados haciéndose gigante, haciéndose cargo de todo este problema del sector privado. Así es que, qué sé yo, yo adoro el Estado, adoro la política. Te veo muy entusiasmado, pero te voy a sacar un poquito, porque los cordobeses creo que estamos muy, muy preocupados, porque primero desde el día cero de la pandemia, recién en el día creo que 72 el señor gobernador salió, y salió con un discurso, para mi gusto, un discurso político partidario más que política de salud, para mi gusto. Tenemos que aclarar, para que nadie se vaya a ofender, que acá hay no cuestiones personales, porque yo tengo amigos en el COE, gente de mucho bien, gente muy bien formada, como el Juan Ledesma, por ejemplo, muy bien formada. O sea que acá no hay ninguna cuestión personalista, y que nadie que vaya a escuchar esto crea que esto es una cuestión personal. Pero a mí me preocupa muchísimo, muchísimo, primero acá en Córdoba, la falta de información. Me preocupa muchísimo 2 o 3 errores para mí errores, como trasladar de repente 38 personas desde Saldán, desde el geriátrico hacia el italiano, y generar un brote de 90 y pico de personas, trasladar 38 personas COVID positivo a lugares donde había personas vulneradas, porque la persona que está enferma no es vulnerable, ya está vulnerada por su enfermedad, es vulnerada, ya Miguel Cotop lo aclara perfectamente. Entonces trasladar y llevar toda una serie de personas que, dicho sea de paso, se llevaron sin historia clínica, vulnerando derechos derechos humanos elementales que están consagrados en todas las cartas internacionales de derechos, no solo en la ley 26.529, ley de derechos de los pacientes, sino que leyes internacionales. O sea, llevar a un paciente de 90 años que lo recibe sin saber si tomaba algo para la diabetes, algo para la hipertensión, etcétera, y el que lo recibe, saber que Oscar Atienzo, el Peca Soriano, simplemente era un paciente que tenía COVID positivo y no saber qué estaban tomando, ya me parece una aberración epidemiológica. Pero más allá de eso, también me preocupa que de repente haya 20 casos un día y al día siguiente se informen 0 casos. Que de repente haya 30 casos en Villa Dolores y al día siguiente sabemos el RO de esto, sabemos que el mismo COE informó en algún momento que el RO estaba por debajo de 1, después de repente estuvo cerca de 2, pero sin embargo, al día siguiente de que informan 18, 19, 20 casos, al día siguiente informan 0 casos. ¿Cómo lo ves vos a esto? Y si en caso de que se nos estuviera ocultando, ¿cuál sería a tu criterio la finalidad del ocultamiento en caso de que esto fuese cierto? Mirá, Córdoba fue la provincia que 30 días después de que la OMS y que a nivel nacional nos declararan de circulación comunitaria el virus, 30 días después lo terminaron admitiendo. Es decir, que el antecedente es previo, y esos son errores, digamos, en Córdoba hemos tenido una seguidilla de errores, no ha sido un error, han sido varios errores. De hecho, acá la epidemia debería estar totalmente controlada. A esta altura del año, acá tendríamos que tener 0 casos.
por muchos motivos. Córdoba la adopta, estamos llenos de muy buenos profesionales, tenemos profesionales de todo tipo, lo que no ocurre en el resto del país. Acá tenemos de todos los tipos de especialidades, incluidos epidemiólogos, sanitaristas, de los mejores. Sin embargo, esta Córdoba fue la que demoró 30 días después de que la OMS y Nación dijeran que era de circulación comunitaria, salieron ellos a reconocer un domingo porque se les estalló el brote este que hubo acá en Villa El Libertador, no pudieron decir que no era circulación comunitaria y tuvieron que salir a comunicarlo así. Así es que, sumado esto a lo del geriátrico, que fue un error haberlos trasladado al italiano, y entre otras tantas cosas, la falta de control que hay en las rutas. Tenemos un cordobés que salió y llegó a Mar del Plata, y allá le hicieron el testeo y dio positivo, que salió de acá de nuevo a Córdoba. Es decir, liberar la peatonal por Twitter una noche y que al día siguiente saliera el brote del mercado de abasto. Pero no solo eso, somos de circulación comunitaria y nos han habilitado los shopping. Eso no ha pasado en el mundo. No hay un antecedente en el mundo de ese tipo. Entonces son una serie de errores que uno, lejos de culpar a alguien, yo creo que, porque esto tampoco, no sé si es cuestión de culpar, de decir, yo creo que hay un factor de ignorancia ahí tremendo, tremendo. Salir a habilitar shopping en el medio de una circulación comunitaria o habilitar las reuniones familiares, que lo anticipamos, con vos lo anticipamos, dijimos, 7 días después vamos a ver los casos, si habilitan las reuniones del fin de semana. Lo gritamos por todos los pocos medios que nos sacan, porque también tenemos ahí un bloqueo tremendo. Y lo anticipamos, 7 días después tuvimos el brote este de Rivadavia, 9 casos, Villa Rivadavia, digamos que no han sido contabilizados, se me perdieron esos 19 casos, no están. Los he buscado, llevo 3 días buscándolo, decir, todo este manejo desprolijo de la cantidad de casos, de que te salen y te dicen, tenemos un RO de 0,80 y pico hace 10 días atrás, y ayer salió el director del COE a decir que estaba superando los 2 puntos del RO. Un RO de 2 puntos quiere decir que si te surge un brote de casi 70 casos como nos pasó en el último tiempo, deberían por lo menos producirse 140 más. Y acá pasan a 0. Hoy 2 casos tuvimos, ayer 2 casos. Digo, no pasa eso en el mundo. Es obvio que manipulan la información y es pública ya porque se los hemos contado. Salen en los medios a decir, tenemos un brote de tantos casos y a la noche 19 casos más 12 de Villa María, de Villa Dolores eran ayer, más otros 2 que informaron más tarde, y todo eso no está en los informes. Esa mala información es la que hace que la gente se confíe y diga, está todo bien, como he escuchado ayer y hoy a periodistas decir, está todo bien en Córdoba. Tenemos el brote controlado. No, ¿qué controlado? Si en los últimos 15 días nos aparecieron casos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste y en el centro de Córdoba. Por todos lados tenemos casos. Tuvimos un caso en Las Tapias. Mirá, para que llegue el coronavirus ahí. Oscar, esto no va a pasar, pero vos mañana yo soy Juan Schiaretti, con el respeto que soy investidura, y te digo, a mí me gusta el doctor Atienza, va a ser ministro de Salud. ¿Cuáles serían tus primeras medidas, tus primeras sugerencias? Y vos que tenés una experiencia realmente y un conocimiento fundado en el tema, ¿qué cambiarías? ¿Qué sugerirías? ¿Qué sugerirías? Porque seguramente nos están escuchando. ¿Cuál sería tu sugerencia? Mira, haría muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sin molestar, sin ofender a nadie, el 50% del COE son fuerzas de seguridad. Es decir, hay que llenar el COE de especialistas, de infectólogos, epidemiólogos y sanitaristas, que son los que de algún modo fijan las estrategias. En todo el mundo, las fuerzas de seguridad están en un segundo cordón. ¿Por qué? Porque tienen muy buena lógica ellos, tienen la logística que manejan ellos es impecable. Ahora, a nivel sanitario no tienen ese conocimiento, y esto es una cuestión de competencias, no es una cuestión de que odio a esta profesión o no quiero a aquella otra, no.
tenés que armar un equipo sólido de gente que entienda del tema. Ahí tenés que meter epidemiólogos, infectólogos que le están manejando bastante bien, médicos internistas que tienen su mirada, y armar un COE un poco más heterogéneo, no tan desde la fuerza pública. ¿Expertos en comunicación? Mira, el primer paso que yo daría sería, me sentaría frente a las cámaras y me pondría a hablar con la gente y a explicarle esto hasta que quede afónico, ¿sí? Hasta que la voz se me termine. Entrar y explicarle, miren, vamos a hacer esto, es importante por esto otro, explicarle a la gente, esto que hacemos, salir y hablar, la gente entiende si vos le explicas. La mayor parte de la gente que ha sufrido brotes, vos fíjate, no entiende lo que es la cuarentena porque nadie se le explicó, no usa barbijos en sus barrios, las villas miserias no usan barbijo porque no tienen acceso al barbijo, no usan jabón porque no tienen acceso al jabón. Uno de los trabajos más importantes que se ha hecho a nivel de Cochrane, miren, no es una mirada despectiva la mía, ¿no? Cochrane es la base de datos mundial de medicina donde convergen todos los metaanálisis. ¿Qué hicieron en Cochrane? Compararon el uso de jabón con el uso de la ceniza, porque en la mayor parte de esos lugares, de los barrios pobres, no tienen acceso al jabón porque prefieren comer. Entonces, ¿con qué lavan sus trastos, sus cacerolas? Con la ceniza. Entonces, a partir de ahí entendés por qué en estos sectores más vulnerables les está pasando lo que les está pasando. Y es gente que no conoce, no les llegan los medios de comunicación, no tienen plasmas en sus casas, no tienen radios prendidas. En todo caso, si la tienen prendida, la información que les llega no es de la mejor. Digamos, tiene algún problema ahí esa información también que les llega. Así que yo que el ministro de Salud, yo me sentaría, así como estamos ahora, y me pondría a hablar con los cordobeses, y te digo, en 20 minutos de la charla va a tener 5 o 6 mil personas escuchando, como las tenemos nosotros en este momento, y entendiendo esta situación. Les hace falta información, cambiar un poco la conformación del COE, y a partir de ahí hay que armar una estrategia de intervención en todo Córdoba. Y esta estrategia de intervención es válida para cualquier otra provincia que la quiera tomar, porque vos tenés que intervenir en todos los niveles, tenés que intervenir a nivel colectivo, haciéndoles entender que la salud de todos depende de la salud individual, que un solo individuo que se sube a la ruta y se cruza y se va hasta Mar del Plata va a generar un problema en 2 provincias, va a generar focos de infección. Entonces desde ahí tenés que trabajar un poco lo colectivo. Y después haría intervenciones mucho más a nivel de muestreo. Yo trabajaría. El problema de acá de Córdoba es que están aplican los 2 test, el test con PCR y el test del anticuerpo, el rápido. ¿Para qué hacen el test rápido? No sirve para nada. En este momento lo que tenemos que buscar es la circulación del virus, de modo lo que hay que hacer es hacer los test PCR. Yo haría un muestreo a nivel de provincia, en todos los pueblos, así lo hizo Taiwán. Un muestreo tomaría de cada uno de los barrios de acá de la ciudad de Córdoba, de forma aleatoria, un grupo de familias, los testearía, como para tener un sondeo a nivel provincial de dónde está el virus, porque hoy no sabemos dónde está el virus. Saltan los brotes a partir de que alguno de esos infectados se hace sintomático. Cuando empieza a tener un síntoma, no uno, muchos, porque los oligosintomáticos, aquellos que tienen todos los síntomas menos fiebre, no los testean, los mandan a su casa a hacer cuarentena. Recordémosle por última vez a la gente cuántos asintomáticos hay, por favor. Mira, el 80% de la gente es asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a hacer toda su vida, va a llegar a la vejez y nunca se va a enterar si tuvo el coronavirus. Nunca. ¿Por qué? Porque hacen el modo asintomático de la enfermedad. María Tifoidea es una mujer muy popular en la historia de la epidemiología. ¿Por qué? María era una mujer que trabajaba de ama de llaves, de ama de casa, iba mudando de casa en casa, y ¿qué es lo que hacía? Le cocinaba a las personas, a las familias, les cocinaba,
Resulta que un día esta mujer, para la familia que le estaba cocinando, se enfermaron todos. Entonces dijo, bueno, me voy a trabajar a otra familia, acá se enfermaron todos. Se fue a otra familia, se enfermaron todos en esa otra familia. Ella no se enfermaba, ella estaba bien. Bueno, dijo, el mal me persigue, tengo alguna maldad encima, alguna brujería. Me voy a trabajar de beneficencia a un hospital. Se fue al hospital y empezaron a enfermarse las personas. A partir de allí, contrataron investigadores privados y empezaron a hacer todo el seguimiento. Este seguimiento, a través de investigadores privados, es lo que ha hecho Singapur en su país para controlar el coronavirus, que es otra recomendación que yo hago para Córdoba. ¿Qué es lo que hacen? Un verdadero rastreo de contacto de cada una de las personas que estuvo en contacto con estos asintomáticos, oligosintomáticos, sintomáticos. Siguiendo la historia de María Tifoidea, este investigador logró encontrar el nexo entre estos grupos que se venían enfermando. Era esta mujer. La aislaron a ella 3 años en una casa de campo y dejó de enfermarse la gente. Ella se cansó, volvió a trabajar y se volvió a infectar nuevamente la familia con la que trabajaba. ¿Qué enfermedad portaba María Tifoidea? La fiebre tifoidea. Entonces, ahí te queda la narración de lo que es un asintomático. María Tifoidea nunca se enfermó, aunque enfermó a muchas personas y se calcula que murieron más de 50 a partir del brote que ella generó, y ella nunca se enteró que era portadora asintomática. Se murió 20 años después con una ACV, hizo una ACV, quedó prácticamente inmóvil y duró 6 años más a partir de ese ACV. Y nunca hizo ni un solo síntoma de la fiebre tifoidea. Sin embargo, en un local conocido, que no vamos a nombrar para que no generar de la peatonal, una empleada estuvo trabajando jueves y viernes, ahí donde hay más de 30 empleados. El domingo le diagnostican a ella que estaba con un COVID positivo, y cuando todos los empleados quieren hacerse el hisopado, aquí las autoridades le dicen que no. Claro. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué dirían que no? Tal es así que esa empresa tuvo que pagar para que esta gente se hiciera el hisopado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que ignoran el daño que causan, porque en realidad lo que tendrían que hacer es todo lo contrario. Sería blanquear toda esa situación, hisoparlos a todos, y si me tienen que surgir ahí 70 positivos, que me surjan, no importa, porque yo a través de el investigador que tengo que poner, la figura del investigador epidemiológico, voy a llegar a rastrear absolutamente a todos. Porque ¿qué es lo que hacen ahora? Con tal de no mostrarnos las estadísticas diarias y no decirnos tenemos 100, 150 casos diarios, te lo esconden, te tratan de hisopar solamente al sintomático, este porcentaje chiquito que tenemos que es de un 5%, los asintomáticos son el 80%, los oligosintomáticos son el 15%, y un 5% que hace síntomas completos, desde fiebre hasta cualquier otro síntoma. El oligosintomático sería aquel que no hace fiebre, por ejemplo. Ese 15% nos estamos perdiendo. No lo estamos testeando. Igual que el otro 80%, no lo estamos testeando, lo perdemos. Es decir, que ahí tenés un 95% de las personas que perdemos el contacto, que siguen en la calle y siguen infectando. Cuando eso te pasa en poblaciones jóvenes, de gente joven, como pasa acá en la Argentina, en Córdoba, la podés manejar porque no se te enferman muchos, no son muchos los que te llegan a la terapia del hospital. Entonces, a partir de allí, el índice de letalidad te baja, tenés poquitos muertos, con lo que podés ocultar el iceberg, el gran témpano, ¿sí? Vos mostrás una partecita que son los que te llegan a la terapia. El resto, los asintomáticos y los oligosintomáticos, no los testea, no se los muestra a la gente y la gente cree que está todo bien. Por un tiempo lo podés ocultar.
no se puede ocultar por mucho tiempo. Es así, tarde o temprano te termina explotando y te termina retrasando, porque si hoy Córdoba dijera, vamos a bloquear la provincia por 15 días, vamos a poner estos investigadores, vamos a hisopar a todos los contactos estrechos y vamos a ir una línea más allá todavía, en 15 días controlás el foco y dejás de tener casos, porque si hay algo bueno de este virus es que responde perfectamente a la cuarentena, a los cierres. Es decir, vos cerrás la circulación de las personas y controlás el caso. Pero si sos algo mezquino para hisopar y para detectar aquellos casos que ya clínicamente, pues si viene con fiebre, tos, moco, dolor abdominal, diarrea, ya es un COVID. Digo, no te hace falta ni hisoparlo, es así. Pero es bueno hisoparlo porque vos tenés una idea clara de la cantidad de casos que tenés. A partir de ahí tenés que hisopar a todos. Pero acá los mandan a su casa, los mandan a hacer cuarentena. No los hisopan. De modo que nos estamos perdiendo la gran parte del iceberg. Y así nunca vamos a frenar, porque después te aparece un chico que se fue a Mar del Plata, salió de nuevo a Córdoba y nadie sabe cómo se infectó. Empezás a tener esos casos raros, brotes que decís, ¿de dónde salen? Y alguien tiene que hacer síntomas en algún momento. Circula tanto el virus que a alguno le pega fuerte y a alguno tiene que hacer síntomas. Entonces, estar escondiendo esto nos va a hacer que retrasemos la recuperación de todo, sanitaria y económica en la provincia. Es decir, salir, lo confrontás, lo investigás perfectamente al virus y lo podés cercar. Si no, no lo vas a poder cercar nunca. Te van a estar explotando casos de acá, de allá, constantemente. No sé si quedó más perfecto. o menos. Yo quisiera también poner un acento en cierto tipo de periodismo que es como si militara la anticuarentena y no les ha ido bien, no les ha ido bien porque la mayoría de la población, tal como vos muy bien lo dijiste, está de acuerdo con la cuarentena. No, la mayoría de la población, nadie quiere morirse. Y si bien es cierto, sabemos que la gente joven tiene menos posibilidad de morirse, todas las personas jóvenes tienen un ser querido que está en posibilidad. Yo para ir terminando, porque llevamos mucho, a mí me gustaría que vos hicieras la conclusión final, pero me gustaría leerte, si me permitís, una, una declaración que han sacado la gente del CONICET, donde hay gente muy destacada, científicos que son, bueno, los científicos argentinos, bueno, y los cordobeses son muy destacados. Me gustaría leerte porque me ha llegado hoy y me parece muy interesante, ¿no? Dice, el COVID-19 es el modelo de la apropiación de la naturaleza. Entonces, ellos, ¿qué proponen? Primero, garantizar el fortalecimiento y la aplicación efectiva de las normas ambientales vigentes. Eso yo sabemos que no se respetan. Dos, adoptar el enfoque de una sola salud. Entre paréntesis, reconoce las interconexiones entre la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Tres, garantizar que las medidas de estímulo y reactivación económica post-pandemia propendan a la sustentabilidad y a la salud de la gente y la naturaleza. 4. Propiciar una transición hacia modelos económicos mucho más centrados en la sustentabilidad y el bien común, bajar los consumos ilimitados, etc. 5. Transformar la matriz productiva y energética. 6. Desarrollar modelos de consumo que respondan a las necesidades reales de la población y que favorezcan el acceso de los sectores sociales más vulnerables. Yo le pondría vulnerados, pero no importa. 7. Integrar el cuidado de las personas y los demás seres vivos en todos los sectores de la economía y servicios. Y a mí me gustaría que vos cerraras con una conclusión final y realmente no solo quiero agradecerte el tiempo de hoy, sino quiero agradecerte de nuevo tu compromiso permanente, porque a mí, realmente para mí, me conmueve. Yo a veces no doy más de sueño y el tipo sigue de 23 a 24 todos los días, yo diría socializando
tus conocimientos, no hay nada, no hay nada más humano que ser con el otro. Y yo creo que tu humanidad se refleja en esto de ser con el otro. Yo siempre digo que ningún ser humano es tal sin el otro. Y vos con toda, o sea, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y vos estos 3 meses nos has dado un ejemplo de solidaridad, no de caridad, de solidaridad, de compartir saberes sin buscar nada a cambio, porque la gente quizás no te conozca, pero yo te conozco y sé que no buscas nada a cambio. O sea que muchas gracias por eso, Oscar. Y quisiera que vos termines con una conclusión. No, bueno, muchísimas gracias y si no estuvieras ahí hubiera sido difícil llegar a esta altura. Mira, uno está comprometido con esto, ¿no? Uno viene de... creo que viene bien tallado desde el inicio. Yo tengo que agradecerle a mis padres, a mi madre, que se mataron para que uno llegara donde intenta llegar, con muchísimo sacrificio. Digo, nosotros hemos salido, yo vengo de una familia pobre, fui el único que logró tener un título universitario y creo que mis hermanos no lograron tenerlo porque no alcanzaba para todos. Entonces este agradecimiento que tengo yo es para eso, para decirle a la gente, no, esto no es una cuestión de mérito, esto es una cuestión de derecho. Es decir, el mérito es importante, pero el derecho tiene que prevalecer. Derecho a tener un título universitario, a poder llegar a donde uno intenta llegar, digamos, debería ser una normal en todas las personas, que todos podamos desarrollar nuestras vidas como queramos desarrollarla en el marco de la cultura que elegimos para nuestra vida, del trayecto de vida que elegimos, tener derecho al acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a la información, a que seamos respetados como seres humanos y no seamos perseguidos, discriminados, señalados. Hay sectores que me gusta tu palabra, son vulnerados, no vulnerables. Es gente que es víctima de la mala distribución de la riqueza del mundo y la sufre. Vos pensás que 2.153 personas en el mundo manejan el 80% de la moneda circulante. Eso es tremendo, porque los otros 8.500 millones de habitantes del mundo nos tenemos que conformar con ese pedacito de riqueza que queda. Perdóname la interrupción chiquita. Quien quiera ampliar en esto que estás diciendo vos muy bien, que lea el informe Oxfam, O-X-F, yo sé que vos lo conocés, pero la gente no. Que lea el informe Hoffman, O-X-F-A-M. Dale, Mirá, perdóname. Lo tenemos que leer porque ahí está el secreto de algunos errores que como humanidad estamos cometiendo. No puede ser, mira, solucionar el pobreza. Ahora se habla mucho de hambre. Yo estuve el año pasado, en el mes de octubre, dando una charla sobre pobreza y hambre en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y fui a hablar de este tema. Y les dije, gente, es muy fácil solucionar el hambre en el mundo. Las Naciones Unidas dijeron que necesitamos entre 12 y 16 dólares mensuales por persona para sacar del hambre a hambre extrema, es decir, personas que comen 3 o 4 veces por semana. Hay unos 800 millones de personas en el mundo. Hacen falta entre 12 y 15 dólares anuales, es decir, que necesitamos 160 dólares para sacar a una persona por 10 años del hambre. Y vos una persona en 10 años de inversión no solo la sacás del hambre, sino que quizás hasta la puedas dejar en un nivel superior de calidad de vida con acceso a la educación, ¿sí? Y le transformás la vida a esa persona. ¿Sabes cuánta plata hacen falta? Hacen falta 1.6 billones de dólares para sacar 800 millones de personas de la pobreza extrema, de la indigencia y del hambre a nivel mundial. Y tenés varios lugares donde sacarlo. Mira, vos si tomás los 10 tipos más ricos del mundo, las 10 personas más ricas del mundo, acumulan 1.4 billones de dólares. 12 personas.
Con la plata de 12 personas sacás del hambre a 800 millones por 10 años. No solo eso, Oscar, te voy a poner otra cosa que dice el informe Osman, sino que eluden y evaden impuestos por 100.000 millones de dólares anuales, cifra suficiente para salvar a más de 6 millones de niños que se mueren de enfermedades producidas por el hambre por año. Así es. Mira, te cierro con esto. Es lo que encontré en la web. Vos tenés, por ejemplo, los países que más deuda externa tienen, ¿sí? Cuando uno pregunta o le pregunta a la gente cuáles son los países más endeudados, siempre salen los nombres de Argentina, Chile, Brasil, no. De los 20 países más endeudados a nivel mundial, en primer lugar, el país que más le debe plata al mundo es Estados Unidos. Está al tope con 20.000 billones de dólares le debe al mundo. ¿Cómo no van a tener buena calidad de vida? El segundo es Inglaterra, con 7.000 billones de dólares. Aparece el primer estado tercermundista, país tercermundista que aparece en la lista, aparece en el lugar número 19 y es Brasil. Todos los 18 anteriores son Italia, España, Francia, Inglaterra. Viven de prestado. ¿Quién les presta? El mundo pobre. Ese traslado de dinero hace que algunos tengan lo que creen que es la mejor salud, pero otros ni siquiera acceden a comer 2 veces por día. Y en eso es lo que tenemos que empezar a trabajar, porque esa gente es la más golpeada por este tipo de pandemia. Y te quiero agradecer, Pecca, porque la verdad que es un placer hablar de esto. Una cuestión que me planteó una docente, sabiendo que vos y yo íbamos a hablar, ¿qué te gustaría? Le dije a una docente, realmente muy buena docente, ¿qué te gustaría plantear en la charla? ¿Qué preguntas? No, sugerirles a cada uno de los miles de oyentes que tiene el doctor Atienza, que cada uno de ellos se convierta en vector de información para lograr justamente, Faden y Beckham, que son dos grandes bioticistas norteamericanos, decían que el conocimiento es una de las 4 condiciones básicas del control de la autonomía, ¿cierto? Y Malraux decía, cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. O sea que justamente esto que nos está faltando, esta docente decía que cada uno de los oyentes, o de los seguidores del doctor Atienza se convierta en vector. Y eso, yo creo que quizás algunos lo hagan, pero que sí sería muy bueno que vos también se lo pidan, porque yo sé que te escucha tanta gente, que sería muy bueno que cada uno de tus escuchas diarios se convierta en vector, porque cada uno de ellos puede llegar a salvar a alguien. Bueno, te agradezco tantísimo, No, después de todos los problemas técnicos. Sí, bueno, pero la gente ya nos conoce. Mira, esta humildad que hemos tenido, que has tenido vos, yo acá para solucionar este problema técnico y salir más allá de cualquier cosa y con la gente ahí esperándonos, porque hay que agradecerles a ellos que están ahí todos los días. Esto que decide de transformarse en replicadores, ya casi lo han hecho, tienen un grupo, han generado un grupo, ahí hay más de 100 y pico de personas metidas en ese grupo, se están ordenando para compartir la información y eso es precioso, digo, es precioso porque es a lo único que uno puede aspirar, a que la información difunda, circule, que la gente se apropie de esta información. Ninguno de nosotros espera un cargo político acá. Yo en mi vida tuve un cargo político, nunca en mi vida. Milité en política desde los 16 años, ¿no? 16 años creé un comité político, pero nunca ocupé un cargo político. Estoy en otra. Yo me siento complacido estando acá compartiendo con vos estas ideas y me siento a pleno, porque sé que entendés de este tema y viendo este grupo de personas que están ahí organizadas para replicar y que están todos los días copiando, pegando y compartiendo, y la verdad que a uno le deja grandes esperanzas de que post pandemia podamos al menos empezar a generar algún cambio
en algún lugar chiquito, porque así empiezan los grandes cambios. Así que, Pecas, no sé, te dejo la última palabra a vos, por favor, sos un maestro inspirador de esto, así es que... Yo diría que hay que llegar a pensar en esto que dicen la nueva normalidad, y yo diría la nueva moralidad, porque moral viene de mor es costumbre, no tiene nada que ver con moralina, sino que una nueva moralidad, o sea, los cambios morales en una sociedad se producen de a poco, ¿no? Salvo que haya una guerra o una pandemia o un tsunami. Ahí sí se pueden lograr cambios morales. Mi único deseo y de corazón es que realmente repensemos nuestra vida, repensemos cuánto necesitamos nosotros para vivir, cuánto necesitamos nosotros del prójimo, ¿no? Cuánto necesitamos la educación para poder ser más libres, lo que decía Malraux, ¿no? Cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo desde el conocimiento. Y vos en este sentido estás dando un ejemplo de compartir generosamente tus conocimientos. O sea que yo también le pediría al señor gobernador, y en forma muy humilde, que vea este video y que si puede recapacitar en algo de algunas cuestiones que se pueden haber hecho mal, que consulte a las personas que, como vos o otros tantos epidemiólogos sanitaristas, saben de esto. Entonces, yo diría que la gente que está, tiene una gran responsabilidad. Yo no quisiera estar, por ejemplo, en los zapatos de Juancito Ledesma, que es amigo mío, que está a cargo del COA. No quisiera estar en los zapatos de él. Pero quisiera sí que se comunicaran más con un montón de gente que hay acá en Córdoba, y si hace falta rectificar algún rumbo, rectificar algún error, tengan la humildad suficiente como para escuchar a los que saben. Y obviamente que no estoy hablando en primera persona, y eso vos lo sabes. Bueno, Oscar, ha sido un placer, a pesar de todos los pesares. Ha sido un placer estar con vos. Me imagino que esta noche no vas a dar la charla, o vas a estar a las 23. 23 horas como siempre. Como siempre. Esa no a las 23 horas encendemos la cámara. Entonces como algo y te escucho, Oscar. Porque Bueno, todos los días aprendo algo nuevo. Un abrazo, Peca. Grandioso solo. Un abrazo. Seguí así, que andes bien. Chao. Abrazo, Oscar. Abrazo.